Muy bien, shalom a todos que están en la clase, en la aula. De nuevo, esta clase en particular es para aquellos que son cristianos, pastores, en particular personas mesiánicas, personas que se autoproclaman Nezaritim o cualquier otro nuevo nombre que se le ha dado a estos movimientos por donde quiera. Estamos mirando lo que es la autenticidad del Evangelio de Mateo y estamos mirando lo que es Mateo el capítulo 4, verso 12 y vamos a leer hasta el verso 25 y vamos a ver también eh, algunos pasajes que el evangelista Mateo, el discípulo supuestamente, hace cita o hace referencia para que podamos entender claramente qué se está haciendo referencia aquí en toda esta historia. Vamos a ver también los manuscritos eh, donde no aparecen ciertas expresiones que usted lo va a encontrar en su traducción del castellano, de la versión Valera, donde lo que yo voy a leer de la versión Valera, de lo que es reeditado por Cipriano de Valera. Comenzamos la lectura, capítulo 4 de Mateo. Esté de acuerdo a la versión Valera, revisada por el rey Cipriano en 1960. Y dice así: cuando Jesús, para los mesiánicos, Yeshua, Yahushua, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y esta cita es una cita hallado, y lo vamos a ver en esta noche, en Isaías capítulo 8, verso 23 en adelante. Y como a mí me gusta, para poder comprender los contextos de los textos, hay que ver lo que es el pretexto, es decir, el texto que va anterior, para comprender todo el mensaje de Isaías y cuál era el mensaje real, en la cual ahora aquí Mateo cita como referencia. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas cosas de muy gran importancia acá. Y dice, citando de nuevo, que el profeta cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, hebreo Shimon, llamado Pedro, y a Andrés su hermanos, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca, y a su padre le siguieron, y le recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Muy bien, ya hemos leído lo que era la versión Reina de Valera de Mateo,
Y esto ocurre, para que sepan, inmediatamente después de la tentación que llevó Jesús al desierto. Y habíamos visto la semana pasada cómo alguien que es tentado por Dios no puede decir que es tentado por Dios, sino que Jesús fue tentado por su propio Yetzer Hará, por su propio mal que lo empujaba y lo llevaba al desierto. Eso lo vimos porque lo vimos que es tan importante de entender este concepto, porque es exactamente lo que ocurrió. Fue llevado a la tentación y fue tentado en aquellas cosas que empujaba o lo que era tocaba, lo que era sus propios impulsos, sus propios deseos carnales. Eso indica, en contrariedad de lo que muchas personas piensan, Jesús era 100% hombre, que tenía tentación y tenía impulsos y deseos carnales y deseos de lascivia y deseos de poder, deseos de tomar control, deseos egoístas. So, ya cambiamos en un sentido todo el concepto cuando entendemos lo que es, lo que dice en el original del griego, en sus copias. Podemos entender o apreciar que en sí Jesús era 100% hombre. Hasta ahora nada de divinidad aquí, solamente un judío más en la historia que supuestamente de ascendencia de la casa de David. Muy bien, pero aquí no termina la historia. Porque aquí cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice aquí el pasaje que volvió a Galilea. Ahora, ¿por qué en el mundo de estudios nadie habla por qué Jesús volvió? La palabra aquí volvió es importante, porque esto se refiere que él iba a ir a otra dirección hasta que oyó que Juan lo habían encarcelado. Es decir, había una amenaza de la vida de un familiar de Jesús. Y es aquí donde hallamos que él fue encarcelado. Eso nos ve un poquito de lo que es la humanidad de Jesús en el sentido de tener temor en cuanto a esto. Y es por esto que esto menciona que cuando él oyó que Juan, quien anteriormente le habíamos leído, lo había bautizado porque él había hecho teshuvá entrando en el mikvá de Juan o Yohanan, porque él mismo reconoció que él le faltaba hacer teshuvá. Eso significa que él había pecado, que él había pecado a que sea en cuanto a ignorancia y que también tenía que arrepentirse. Eso es un concepto muy difícil para tragar para muchos de los cristianos y mesiánicos. ¿Cómo es posible que ahora el Salvador del mundo es capaz de pecar y que cometió errores aún en el nivel de ignorancia? Sin embargo, en conceptos judíos esto no es ningún problema porque todavía una persona puede pecar y ser justo. Por eso que leemos a través de la Torá que Dios llama al pueblo de Israel todos justos. Y sabemos que quizás en la relación entre el judío y Dios, siempre Dios está llamando al judío al arrepentimiento, a teshuvá. Y sin embargo Dios lo llama a su pueblo todos sadikim, todos justos. ¿Cómo es esto? Todo es cuando Dios no le imputa a alguien pecado, aunque ha cometido pecado, esa persona es afortunada y es bendecida porque es Dios que le ha dicho, yo te perdono. Esto es el concepto, lo que es la bondad o el gesed de Dios sobre la persona. El pueblo de Israel tiene el gesed de Dios constante y permanentemente hasta el final, porque tiene un pacto con el Eterno y Dios no cambia ni revoca ninguno de esos pactos que él ha hecho con el pueblo de Israel. Muy bien, pero ahí no termina la historia de esta noche. Estamos viendo Mateo capítulo 4 verso 12 en adelante, porque lo que vamos a ver aquí en esta noche es que Jesús, saliendo de su tentación, saliendo con su lucha contra su propio Yetzer Hará, es ahora alimentado físicamente y es llevado en un lugar donde estaban pasando hambre física y espiritual, y de repente es llevado a Galilea. Y no solo ahí, sino después de ahí volvió a Galilea porque oyó algo que pasó con Juan, y dejando
Galilea se fue para Nazaret y vino y habitó en Capernaum. Aquellos que saben un poquito de la historia de Capernaum, Capernaum era un lugar que se habitaba mucho de los soldados romanos. Era una ciudad de costa, era una ciudad de marítima, como dice el siguiente versículo. Era la parte norte donde la riqueza del país de Israel fluía hacia abajo. Era la parte del territorio de Zabulón y Neftalí, que eran los comerciantes, eran los mercaderes del pueblo de Israel. Y ahí se lanzaban lo que eran las pescas y todo tipo de embarcación. Era el puerto, se puede decir, donde entraba mucha mercancía, y era ahí donde la gente buscaba para comercio y lo que es buena comida, etcétera. Pero ahí no termina. Ahí no termina todo esto. ¿Qué sucede después? Lo que vemos después es lo siguiente. Vemos que dice que él vino para esta región en el verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Bueno, ahora tenemos que ir a otro lugar. Tenemos que ver ahora lo que dice el profeta Isaías sobre estos pasajes. Y déjame decirlo lo siguiente, que aquí en la tierra de Zabulón, una vez tenemos que ver todo este versículo de lo que es la Tanakh en su perspectiva apropiada, porque ahí él estaba cansado y la tierra estaba totalmente bajo opresión cuando los asirios lo exiliaron de la tierra de Zebulún a la tierra de Naftalí. Pero era la última vez que Asiria había de ser tan severo y de esta forma por el mar, más allá del Jordán, en la región de las naciones. Y este pueblo, que había caminado en oscuridad, había visto una gran luz. Aquellos que habitaron la tierra en la sombra de la muerte, luz había resplandecido sobre ellos. Este es un pasaje del tiempo en la cual ya había ocurrido aún antes del tiempo de Jesús. Este pasaje se encuentra en Isaías capítulo 8, verso 23 hasta el capítulo 9, verso 1. Esta profecía se tenía que tratar sobre lo que era Senajerib y Ezequías y no sobre Jesús. La interpretación gnóstica de las escrituras hebreas le dan una interpretación que va totalmente en contra del pasaje contextual del pasaje de Hebreo, es decir, del pasaje de Isaías. Y esto es lo que vamos a ver cuando ahora vamos a entrar en Isaías capítulo 8, pero no voy a comenzar con el verso 23, sino quiero que ustedes lean conmigo algunos versículos antes para que puedan comprender realmente el texto y el contexto de todo esto. En el capítulo 7 sabemos que hay esa famosa pasaje que habíamos que se lee acerca de la Virgen concebirá. Obviamente este es el famoso pasaje y una Virgen concebirá y anda y cuenta, etcétera, y ustedes lo pueden leer ahí, y pedirá, y le dijo el profeta Isaías a Ahaz, pedirá una señal, pero el rey Ahaz no quería darle una señal, y él le dijo, por lo tanto, ya que no lo vas a pedir, yo te lo voy a dar, dice el Eterno, y aquí os dará una señal, y aquí una joven dará a luz un hijo, al que se llamará Emmanuel, Dios es con nosotros. Fíjate que dice aquí Emmanuel y no Jesús. Leche cuajada y miel comerá cuando sepa rechazar el mal y escogerá, dice el verso 15 del capítulo 7, el bien. Si antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra a cuyos dos reyes tienes terror. Está hablando el rey Ahaz, el profeta Isaías. Y le está diciendo, mira, antes que estos dos reyes te tratan de hacer daño, van a ser totalmente eliminados. ¿Para qué vas a tener miedo? Además, para que Dios te va a mostrar en sí que Dios es Dios, esta va a ser la señal. Que la Virgen ya está
la joven, perdón, no la virgen, la Alma dará a luz un hijo. Es decir, la Alma era una doncella, una muchacha joven, en la cual Isaías conocía y el rey Ahaz sabía quién era. No estaba hablando de un futuro, sino estaba hablando de un señal presente para el rey Ahaz. Obvio, para que esta profecía se podía cumplir, tenía que cumplirse en el tiempo del rey Ahaz. Y él sabía quién era. El rey Ahaz sabía quién era, el profeta Isaías también sabía quién era. Aun por si acaso que hay alguna duda. También vemos que más adelante el profeta mismo menciona quiénes son estas señales o estos hijos que son señales, que es la señal que nació. Uno se llamaba anteriormente Shear de Yashuv como señal, pero el ordo todavía no había nacido, en la cual se habría de llamar Immanuel, y más tarde lo llaman por otro nombre para indicar la señal al pueblo de Israel, en particular al rey Ahaz. Ahora, eso lo vas a ver en capítulo 7, puedes leer todo el capítulo 7, que es lo que yo recomiendo a todos ustedes los estudiosos que conozcan, porque citando un texto fuera de su contexto es un pretexto para una nueva teología, una nueva enseñanza, que es exactamente que los gnósticos eran famosos de hacer. Ahora, vamos ahora a entrar al capítulo 8 y vamos a ver exactamente que esto se trataba con estos dos pueblos, estos dos reyes, que eran Rezín y Remalia, estos dos que representaban, iban a ser eliminados. En el capítulo 8, y vamos a comenzar aquí en el verso 16, para que vean, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis seguidores. Y yo aguardaré al Eterno que oculta su rostro a la casa de Jacob, y le buscaré. He aquí, dice el profeta Isaías en el verso 18, que yo y los niños, plural, que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel del Eterno de los ejércitos, que vive en el monte Sión. ¿Qué dice aquí? El profeta era una señal para Ahaz y el pueblo de Israel. Era descendiente, para aquellos que siguen conmigo en las clases de Isaías, en la introducción de la clase, que lo puedes ver también en youtube.com, Mr. Camino Israel. Habíamos visto cómo el profeta Isaías es descendiente de la línea davídica, así como el rey Ahaz. Y es ahí donde leemos y aprendemos que Isaías era no solamente un profeta, era una señal para el pueblo de Israel. ¿Una señal de qué? De la merced eterna de David, de la merced de que Dios tiene sobre el rey de la casa de Israel, de la casa de David, el trono de David, que aunque el rey no merecía tener la posición que tenía, sin embargo Dios era fiel de proteger su promesa a su antepasado padre, David Hamelech. Y como el resultado de esto, era fiel con David el rey, en mérito de él y en mérito de la promesa que Dios le había dado al rey David. Y es por esto que en medio de la dureza del corazón del rey Ahaz, en medio de todo esto, le da tres señales al rey Ahaz: Isaías el profeta y los dos hijos de Isaías, la cual uno es llamado, como hemos visto, Yeshua, y el otro es Emmanuel. Y Emmanuel significa que Dios está con nosotros. ¿Cuál era el mensaje que estaba aportando Isaías al rey? Que aunque el rey que se sentaba no era digno de detener la presencia divina, sin embargo, Dios en su merced con la casa de Israel estaba demostrando que Dios está con él. No por él, sino con él por causa de su padre David, y que lo iba a proteger. Y es aquí donde leemos en el verso 18, y aquí que yo y los niños que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel del Eterno de los ejércitos que vive en el monte Sión. Y cuando dijeren acudir a los espíritus, a los adivinos, y cesen y murmuran, respondieron: ¿no debe un pueblo acudir a su Dios? ¿Porque los vivos ha de acudirse acaso a los muertos?
y procurará de instrucción y testimonio. De seguro hablarán conforme a esta palabra a donde no haya luz, y pasarán por este camino acosados y hambrientos, y sucederá que cuando estuviesen hambrientos se enfurecerán y maldicirán a su rey y a su Dios. Y cuando vuelvan su rostro hacia arriba y cuando miran a la tierra, encontrarán con zozobra y tinieblas y lobraguez de angustia y una densa oscuridad extendida. Pero no siempre habrá tinieblas para el pueblo que estaba en angustia. ¿Quién era el pueblo que estaba en angustia? Israel, el pueblo en el cual dirigía el rey Ahaz. Y el primero ha afligido ligeramente a la tierra de Zabalún y la tierra de Neftalí, pero el último ha asestado un golpe más doloroso por el camino hacia el mal, del otro lado del Jordán, en Galilea de los Antiles, exactamente como se lee acá en el verso 16. Y el pueblo asentó en tinieblas y vio gran luz. De Mateo, perdón, el verso 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, y luz les resplandeció. Aquí el evangelista está tomando algo que ya había ocurrido, no es una profecía del futuro, es una profecía de la actualidad del rey Isaías hacia Ahaz, que se cumplió para manifestar ¿qué? Para manifestar la promesa que Dios le había dado al rey Ahaz, a la casa de David, de la merced divina de Dios, que aunque habrían de pasar angustia, Dios todavía haría resplandecer a los hijos de Israel, a los hijos, si lo quieres llamar los rebeldes, la luz divina para que puedan regresar. Ahora, muy bien, esto hay que entenderlo muy claro. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidvaro. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dicen los comentaristas hebreos sobre esto, de este pasaje que acabamos de leer. Dice primeramente las dos señales de desastre que estaba guardado para Peca y los hijos eran llamados Maher, Shahal, Al-Shabaz, y la salvación de la casa de David, la cual del niño es llamado Emmanuel. Esta es la solución del asunto en cuanto a la significancia simple de acuerdo al Midrash Agadá. En Génesis Rabbah, capítulo 4, verso 2, sin embargo, esto trata con Ahaz, en la cual se encierra y cierra las puertas de las sinagogas, da lo que se llama un descanso de beneficios para que los niños puedan estudiar Torah y escrituras. Aún él dice que si hay niños ahí no habrá pequeños, y si no hay pequeños no habrá ganados, y si no hay ganados no habrá pastores, pero yo causaría, dice Ahaz, de que se remueva de él la presencia divina. Y el profeta le dijo a él, el profeta le dijo en otras palabras en este pasaje, no importa cuánto tú tratas de atar y esconder y sellar la Torah y cerrarlo de los hijos de Israel, para que no lo puedan hallar en Israel, no va a poder ser algo útil, no lo podrá lograr. Versos 16, 17 del mismo pasaje de Isaías, capítulo 8, que es lo que estamos ahora mismo leyendo. Y dice que aguardaré yo al Eterno que oculta su rostro a la casa de Jacob y le buscaré. No hay más peor castigo de profecía que cuando fue en el tiempo de Moisés. Y esto lo hallamos en Deuteronomio capítulo 31, verso 18. Y dice que ciertamente esconderé mi rostro sobre aquel día. Y en aquel día él promete de que sería para ellos un día que el canto mismo testificaría contra ellos o para ellos como testigo, que porque no será olvidado de su boca de su semilla. Deuteronomio capítulo 31, verso 18. Dice aquí yo y los hijos, ellos son los discípulos, ellos son los guardiantes, ellos son lo que es la garantía del Eterno de asegurar que siempre habrá el remanente que arrojará luz a los que se han desconectado y perdido entre la casa de Israel a idolatría y cosa oscura. Por eso lo vamos a ver más adelante, que se llamaban Galilea de los Gentiles,
porque los judíos se habían gentilizado con las divinidades y los dioses paganos de ese mundo, del mundo de ese entonces, del mundo se puede decir en el tiempo de Isaías, como también con los Baales, como en el mundo en la cual estaba surgiendo Jesús de su tentación, con los romanos, con el helenismo y con el gnosticismo que estaba prevalente de tratar de tocar lo espiritual, lo esotérico, lo cabalístico en ese tiempo en el mundo pagano. Y dice que, Rashi dice que esto es lo que estaba el profeta diciendo, he aquí la señal, la luz. Mis hijos y yo somos luces. Ahí Ben Ezra explica que aunque esta profecía fue un secreto, no puede ser entendido simplemente de los nombres de los hijos, siendo que los nombres eran divinamente dados como señal, prediciendo lo que es la conquista o la derrota de Samaria y la salvación de Jerusalén en el presente tiempo de el profeta Isaías y Ahaz. Y dice siguiente, verso 17. Y dice, y he aquí que yo y los niños de que el Eterno me ha dado por señales para maravillas de Israel, del Eterno, los ejércitos que viven en el monte Sión, quien habita en el monte de Sión. Esto habla de la profundidad del amor a Jerusalén, verso 19. En Isaías, recuerda, este es el contexto del pasaje que leemos en Mateo, de supuestamente que la profecía se cumplió ahí. Era una profecía de acuerdo a Mateo, que vemos que no era una profecía del futuro, sino del pasado que ya había ocurrido. Más bien, vamos a ir adelante para ver mucho más sobre esto, verso 19. Dice, cuando os dijeran acudir a los espíritus, a los divinos, que cisan y murmuran, ¿no debe un pueblo acudir a su Dios por lo vivo que ha acudirse acaso los muertos? Cuando ellos te dicen, esto se dice el rabino Shemen, Berí el padre de Osea, hijo de Bería, profetizó que había 2 versos en los cuales no era suficiente para un libro, y por lo tanto lo amarraron y lo añadieron a Isaías. He aquí que ellos profetizaron concerniente al exilio de las 10 tribus. Cuando Sennacherib exilió a la tribu de Rubén y de Gad, y lo exilió con él, y fueron exiliados, y así dice en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 6. Berea, su hijo, quien fue exiliado por Tilgalpilneser, y también el príncipe de los de Rubén, hallamos esto en Rashi, de su comentario del Midrash de Levíticos Rabá 6:6. Y cuando ellos te digan, cuando las naciones te digan a ti, por lo que es adivinación, yo quiero hablar sobre esto de lo que es adivinación. En inglés es la palabra necromancer. Es uno que conjura poder mágico, poder de conjurar los cuerpos de la tumba para que se reavivan, o que hablen a través de lo que es la parte aquí abajo de el brazo, que habrían de hablar con una voz bien baja, profundo, así, callado, como si fuera algo misterioso, y cuyos divinos era por el hueso de Jedoa. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacían, estos adivinantes? Ellos tomaban un hueso de un animal que se era conocido el hueso de Jedoa, y lo ponían en su boca, y por lo tanto por ese hueso hablaban. Esto de acuerdo al Rashi sobre Levítico 19:31. Esta bestia tenía una forma humana en ambos su cara y su cuerpo, y tenía una cuerda que salía desde su ombligo, y era raizado en la tierra. Este animal, o medio animal humano, que se llamaba Jeodea, era fuerte y feroz, y atacaría a cualquiera que se acercaba en radio de su raíz. Esto de acuerdo al Sefer Mitzvot Gadol, citado por el Sefer
Jajamim. Y de acuerdo al Rambam, no era de esta forma, era más bien un tipo de pájaro con cara humana. Esto lo puedes ver también en el Mishnah Sanhedrin, capítulo 7, verso 4. Y puedes ver más sobre esto en el Talmud Sanhedrin 28, 19. Estos invocaban a estos adivinadores en la cual hablaban como pajaritos o a veces como en luto. Esto es una expresión de educativo porque ellos no tenían ninguna forma de hablar. Por lo tanto, hablaban como pájaros que con su voz hacían... Lo que estamos viendo acá es que en sí estas personas se habían involucrado en una forma de glasolelia o hablar en extasía, y estos producían sonido y voces que no eran sus propias voces. Y estas personas hablaban en idiomas o sonidos que ellos mismos muchas veces no reconocían. Le entraban una forma estática en la cual eran poseídos de una forma de estos elementos sobrenatural. Un momento. Y es por eso que vemos que esto era la forma de, de hablar, como una voz. Esta era la forma que estos adivinadores hablaban y a través de esta forma daban sus profecías. Es interesante que ese sistema no ha cambiado mucho. Eso lo vas a hallar en muchas de las iglesias pentecostales carismáticas en las cuales se tiran al suelo hablando en lo que ellos llaman lenguas. No ha cambiado en nada. Y es aquí donde dice que muchas veces las voces eran bien bajas, pero las voces también salían como cuando salían de la tierra, del polvo, que hablaban como pajaritos o sonidos sofocados. Esto estamos hablando algo profundo, de acuerdo a este pasaje. Este era lo que ellos buscaban interpretación de estas personas y lo amonestaban que esto habría de ser castigado. Alternativamente, los paganos de naciones eran provocados a inquirir a estos adivinadores, en la cual a través de este hueso, con el fin de acercar y conocer el futuro que estaba para ocurrir en ellos o en la vida. De igual, vemos también que muchos de los reptiles eran audibles, que eran para ellos algo de substancia. Y dice aquí el profeta, y este pueblo no inquiere su Dios. En vez de inquirir al creador del mundo, que ellos tenían acceso a través del profeta, de saber qué era la voluntad de Dios, qué era el futuro que Dios tenía para ellos, preferirían inquirir en todo lo que es lo esotérico, lo cabalístico, lo que yo llamaría los esquizofrénicos de lo que es las religiones del este. Y es por esto, cuando estamos hablando sobre esto, es por eso que estamos viendo aún en la actualidad cómo esto aplica tan grandemente. Porque estas cosas traen en vez de luz una similitud de luz, pero en realidad es una gran oscuridad. Es lo que es la hechicería y lo que es la adivinación de Egipto que viene. Y cuando un pueblo está tan envuelto en un espiritualismo tan efímero, en la cual se tiene que sentir, se tiene que expresar de esta forma, el pueblo está en oscuridad. Es sin ni siquiera mencionar saber que la mayoría de la gente más ignorante del pueblo, aún en el mundo cristiano,
de su propia Biblia cristiana, son los pentecostales, son los carismáticos, que se envuelven todas a lo emocional, que el Espíritu de Dios me dice, que el Espíritu de esto me dijo, que yo sé la interpretación correcta, cuando totalmente quebrantan lo que dice su propia Biblia cristiana, que las Escrituras no es de interpretación privada. ¿Qué diremos? Claramente estas personas son inspirados, pero no por Dios, sino por otro espíritu, espíritu del egoísmo, espíritu de lo que es su propia jactancia, su propia creatividad de la mente, su propio carne, pero no de Dios. Y aunque dice es de Dios. Este pueblo no inquirió de su Dios, dice acá. Y esta sería la respuesta. No, un pueblo no pide acerca de su Dios, inquiere sobre su Dios. Si el pueblo de Israel se llama el pueblo de Dios, ¿por qué no inquiere a su Dios? Mira, los cristianos inquieren a su Jesús y son llamados cristianos. Los Netzaritim inquieren sobre su rabino Mesías, lo que quieren llamar a Chucho, a Chuy, a Yeshua. Y para ellos es el centro de su existencia, el centro de su mandato. Igual los mesiánicos. Y Israel no invoca a su Dios, sino decide seguir los caminos de las religiones no de Dios. Siguen los caminos del cristianismo, siguen caminos de los mesiánicos, siguen los caminos de los naziritim. ¿Por qué no inquieres, oh judío, sobre tu Dios y no sobre un Dios que fue creado y inventado dentro de los marques de herejía? Sí, herejía, menut. Es más espiritual sentir, yo estoy conectado con lo espiritual. Esto es la oscuridad. Vamos a ir más para adelante. Este pueblo, porque no inquiere. Ibn Ezra ve esto como una ironía en referencia a la idolatría pagana en la cual no hay vida y no pueden hablar. El rabino Kimchi explica esto como lo siguiente. Por cada nación inquiere acerca de su Dios. Todas las naciones adoran o inquieren las fuerzas de la naturaleza, del sol, de la luna, de las estrellas, de que cosas que poderes delegados del Todopoderoso, y sin embargo, Israel, el pueblo de Israel, en vez de inquirir, averiguar y buscar al Eterno, están buscando a los mediadores, a los adivinos, a los Dios en carne, en vez a Dios. Aunque nosotros no inquirimos a ellos, siendo que su poder no es de ellos mismos, pero son concedidos por Dios. Sin embargo, y a pesar de esto, la razón es esta, porque la gente erran y cometen error y se desvían del camino de Israel, el camino de Israel para con su Dios. ¿Por qué no inquirimos del viviente en vez inquirimos sobre los muertos y que tienen ningún poder en absoluto? Y es aquí que la Torá nos da en el verso 20, el Tenach, un gran aviso y una palabra fuerte. Y dice el verso 20, en procura de instrucción y testimonio. Verso 20. En procura de instrucción y de testimonio, de seguro hablarán conforme a esta palabra donde no haya luz. Eso se relaciona a aquellos que inquieren sobre los muertos por la Torá y le avisa a los vivientes y no nos instruye a lo que debemos de hacer. Todo esto de acuerdo a lo que dice el Midrash, que significa que quién va a interpretar aquella palabra con el fin de la profecía y a amonestar a aquellos que están yendo del camino de su pueblo. Y el Santísimo, bendito sea Él, amonestó al profeta y a la compañía de Ezequías
cuando Shebna y su compañía vieron a Ezequías condenando la idolatría y le dijeron a ellos: inquiere de los adivinadores y aquellos que adivinan por el hueso de Gidoa, y selecciona la idolatría como vuestros antepasados habían hecho, y cambiaron el reino a Sennacherib. ¿No inquiere cada pueblo acerca de su Dios? Y ellos adoran ídolos y inquiere a lo que es al viviente de los muertos. Y ustedes también deben hacer lo mismo, inquieren acerca de vuestro Dios. Pero la Torá lo avisa y le responde: ata el aviso, sella la Torá y no crea sus palabras. Esto es lo que dice Rashi. Esto es lo que dice el siguiente versículo. Y ellos dirán, y si ellos dicen que no serán como que no hay luz, en lo shehar, siendo que ellos responden a él, esta es la respuesta: cuando verá y oirá, habrá un pueblo honesto entre ellos que no concurrirá con vuestra declaración y dirá: así como esto es cierto, que Dios y los adivinadores y los prognosticadores de Judea, del hueso de Judea, no tienen lo que es una petición o una respuesta, no es propio de también pedir una respuesta, explicando Shahar como una petición. En esta forma, el Targum Yonatán rinde esta expresión aquí en Isaías de esta forma. El Midrash en Al-Haggadah, en Levíticos Rabbah, explica para sí mismo que no puede tomar un vislumbre de luz porque no tienen ojos, no pueden ver. ¿Cómo puede ser posible que brille la luz sobre hordos? Otra explicación es que ellos no son como ustedes dicen que es las cosas. Es decir, ahora ustedes verán algo que ellos no pueden y no les gustan ver, principalmente inquirir a los adivinadores y cuyos adivinan a través del hueso de Gidoa. Y aunque no hay luz, no hay sustancia en nada que lo que dicen, y solamente le traerá a ustedes a un gran bochorno. Increíble. Ahí no termina, porque apenas estamos comenzando todavía el verso 21. Este es simplemente el contexto de este pasaje. Supuestamente, cuando leemos aquí la historia de que Jesús está saliendo de su tentación y está entrando, evitando a Galilea, yendo a Nazaret y está yendo a Capernaum, y entonces entra en lo que es la tierra de Zabalún y la tierra de Naftalí, lo que el discípulo Mateo está tratando de decir que Jesús entró de una oscuridad a una oscuridad más profundo, donde era llamado Galilea de los gentiles. Es decir, Jesús entra de lo que se llama de la boca del león adentro del estómago del león, de mal en peor. ¿Entienden ahora? En vez de evitar la oscuridad, en vez de evitar el lugar, penetra el lugar. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ahí? Esto es lo más importante. Y aquí vas a ver una lucha increíble de la Yetzer Hará. Aquí los judíos estaban asimilados, muy asimilados, eran más gentil que judíos, eran más cristianos que judíos, eran más mesiánicos que judíos, eran más nezaritim que judíos, eran más cabalistas que judíos, eran más todo lo que puedes mencionar ahí de todas las religiones esotéricas y paganas que a las cuales está enraizado de las religiones del este, que judíos, que moiseístas. ¿Qué pasa aquí, señores? Dice el verso 21, y vamos a ir adelante. Y pasarán por este camino acosados y hambrientos, y sucederá que serán
por este camino acostado y hambriento, y sucederá que cuando estuvieren hambrientos, se enfurecerán y maldecirán a su rey y a su Dios. Verso 21. Pasará de sufrimiento a dificultad a hambre. Recuerda que Jesús ya había terminado de comer y estaba todavía en ese estado de debilidad. Esto se refiere de lo que comienza con esta sección, que estaban espiritualmente totalmente hambrientos y totalmente desconectados del alimento espiritual, la Torá, y estaban siendo administrados lo que se llama veneno espiritual, todas estas cosas, lo que es adivinación y religiones y cosas que el pueblo judío normalmente jamás había conocido, había oído de sus padres. Ahora entramos en el verso 21, esto se refiere, como habíamos dicho, del principio de esta sección. Él amonesta a la gente de ir del camino del pueblo y le explica qué fue ese camino, ese sendero, y lo llama a una agrupación, una unión de las 10 tribus, que fue unido con el rey de los egipcios y delineado sus castigos. Y aquí hallamos que su porción es contado y ellos tropezaron sobre ello en esta sección entera. Es decir, que pusieron su suerte con ellos. ¿Con quién son ellos? Con los gentiles, con los paganos, con los dioses de los gentiles. Y es ahí que ellos se dieron un gran tropecero. Se cayeron en el camino, comenzaron a clamar al Dios que no era el Dios de Israel, comenzaron a clamar al Dios de los cristianos, a los dioses de los Baales, a los dioses de los mesiánicos, al Dios de los Nezaritim, es la misma cosa para que sepa, al Dios de otras religiones, a los profetas de otras religiones, a Mohammed. Aunque Mohammed no existió en ese tiempo, ni tampoco Jesús, pero estoy llegando al punto claramente que habían cambiado al Dios de Israel, la ley de Moisés, para otra religión, otra fe que ellos no conocían, y adoptaron una fe diferente que ellos tenían. Y nada lo había puesto a una fuerza, nadie lo persiguió, nadie lo amenazó a la fuerza como pasó con la Inquisición. Y sí que pasarán de aquí. Uno pasará cuando pasan tiempo de hambre y de dificultades, con angustia, y habría estar cansado por haber pasado dificultades y hambres. Y ahí habrá lo que es un gran cautiverio por 3 años que tomó Sennacherib y que cautivizó lo que es Samaria. Y dice que vendrá a suceder que cuando tienen hambre e ira, ellos maldecerían. Estamos hablando las vacas, las vacas, los Baalim, que ellos estaban adorando. Ellos habían de tornar al cielo, invocando e implorando al Santísimo, bendito sea Él. Y le diría a Él, y Él, el Eterno, no iría a sus ruegos. Y el veredicto habría sido sellado para ellos. Y Jonatán le rinde a esto en esta manera. Otros explican que esto se refiere que cuando uno pasa a través de la tierra de Judá, cuando hubo lo que es el cautiverio de Sennacherib, ellos sufrieron lo que es dificultades, angustia y hambre, y por causa de esto fueron presas. Esto perpleja a cualquiera que lo pueda entender, y cuando vieron su rey lo maldecían porque no tenía el poder ni el remedio para el hambre que tenían y el ataque del enemigo y de su Dios. Este pagano deidad no podía ayudarlo, y tampoco podían ellos tener la capacidad de arrepentirse y retornar al Eterno, expresando al profeta con palabras hacia la cara, hacia el río, diciendo: Dios mío, perdónanos. No tenía el deseo de hacer shuvá. Ibn Ezra prefiere interpretar este versículo en referencia al juez de Sennacherib, cuando pasó a través de la tierra de Judá y llegó en su gran magnitud y halló dentro de ella comida adecuada. Y ellos habrían de maldecir a su rey, es decir, el rey de Asiria, y su Dios, y mirándolo hacia el cielo, dice Ibn Ezra, en forma de Teshuvá. Pero ellos lo vieron y no hallaron solo oscuridad. Verso 22.
Y cuando ellos vieron la tierra, dice el verso 22, cuando vuelvan su rostro hacia arriba, y cuando miran a la tierra se encontraban con zozobras y tinieblas, lobraguez de angustia y una densa oscuridad extendida. ¿Qué estamos hablando aquí? Imagínase una persona buscando la solución y está implorando a lo que para ello es Dios y no recibe contesta de Dios y piensa que Dios no escucha su oración y piensa que Dios le ha cerrado el oído. Es sencillamente la razón porque no se arrepintieron, no examinaron sus obras, sus actos de agarrar a un Dios que no era Dios. Estimados amigos cristianos, mesiánicos, en particular judíos que están metidos en esto, incluyendo los grupos Nezaritim, ustedes han visto cuántas veces ustedes han estado pidiendo a Dios y sus oraciones no han sido contestadas porque Jesús no es Dios. Porque Jesús no es la respuesta. Jesús no es Dios el Eterno. Y estás enfocando todas tus oraciones a la persona inadecuada. Es solamente a Dios que se pide. Es solamente al Eterno que se pide. Y comienza a ver en tu vida todo tipo de desánimo y todo tipo de angustia y hambre, y cuando implora la solución de su vida no le llega porque está implorando y Dios escucha y ve tu dureza de corazón. No quieres soltar la idolatría que hay en tu corazón. Estás en tiniebla pero lo llamas luz. No piensas que el pueblo de Israel no pasó algo similar. Esto es lo que pasó el pueblo de Israel, que fue llevado a cautiverio para ser ejemplo y demostración para el resto del mundo. Que también el mundo puede estar en el mismo error. Pero Dios sigue hablando a Israel. Y Dios no le ha quitado todas las promesas, ni las obligaciones, incluyendo ser lo que es los voceros de Dios al mundo, ser la luz de Dios al mundo. No importa cuánto hemos fallado, cuántos hemos pecado, cuánto caigamos, cuántas cosas malas hemos hecho. Cuando nos arrepentimos, en ese momento de instantáneamente nos reconectamos con el Eterno, en la cual Dios, que es lleno de misericordia, nos perdona y es más grande que nuestros pecados y no nos imputa nuestros pecados cuando de corazón, con un corazón contrito y humillado, nosotros nos humillamos a Él, no a un ser humano, no a una imagen, no a una religión, no a una creencia de una religión hermana del cristianismo. Ahí no termina el asunto. Vamos a leer un poquito más. Pero no siempre habrá tinieblas para el pueblo. ¿Para quién? Para el pueblo. No siempre habrá tinieblas. Esas son palabras de consuelo, amigos. No siempre habrá tinieblas para el pueblo que estaba en angustia. ¿Quién estaba en angustia? El pueblo de Israel. Habían tomado dioses que no eran. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el propósito? El propósito es regresar a Dios, no al hombre, a Dios. Ahora, es aquí donde vamos a ver un poquito más. Y dice que ellos miraron a la tierra y no hallaron la ayuda. Esto se refiere al incidente de Oseas, el hijo de Ela, que mandó mensajeros al rey de Egipto y no le vinieron a su socorro. Y hallaron angustia, no le ayudaron. Y también Shebna defectó a Sennacherib para su propio mal. Esto lo dice Rashi, eso lo vas a leer 2 de Reyes, capítulo 17, verso 4. Estaban ya cansados de la opresión. Rashi dice, en la palabra Meutz Sukkah, otros toman la experiencia de la oscuridad, como Job, en Job 10:22, que dice Ibn Ezra, Kimshi y Menachem, que cita también esta cita de acuerdo a algunos de los manuscritos, que la oscuridad él la había perdido. A través de la oscuridad él fue echado fuera, se desconectó de su identidad. La expresión es nuduach, aplica a la oscuridad, y por lo tanto, cuando será como ellos que van a una tierra muy
slippery, muy resbaloso en la oscuridad, que donde quiera puede resbalar y caerse como muerto, perdido a sí mismo. Este tipo de tiniebla fue esparramado por todo Israel, por todo el mundo. Se habían perdido su identidad y son a estas personas que son de ascendencia judías, en la cual estas chispas están regadas por todo el mundo, que nosotros estamos tratando de recogerlo porque son chispas judías, no son cristianos, no son mesiánicos, no son nezaritim, no son musulmanes, son Yehudim que se habían desconectado de la herencia y del pueblo de Israel por causa de abrazar a un Dios que no era Dios. Y es a ellos que estamos alcanzando y llamando que hagan shuvá y se pueden reconectar. Dice aquí, por lo tanto, no hay descanso para aquellos que lo oprimen. El rey de Siria y quien le había dado esta misión de opresionar y de cauterizarlo en su tierra, ya ni estaba cansado ni estaba tampoco vago para llegar a la tierra y 3 veces en un solo día peca cuando fue él tomado por Hijón y Abel Bet Macá y Kedesh en Galilea, y la tierra entera fue tomado en Naftali. Le hace Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 29, cuando el exilio fue tomado en lugar en el 4.º año de Ahaz, en el 12 año, el Señor incitó a Pul, el rey de Asiria, y lo exilió lo que es el tribu de Rubén y el tribu de Gad y la mitad del tribu de Manasé. Y este verso se halla también en Crónicas, el primero de Crónicas, capítulo 5, verso 26. El exilio tomó lugar en el año 12 de Ahaz, al principio de la revuelta, la rebelión de Joseas, como se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 4. Por lo tanto, esto no ocurrió en el tiempo de Jesús. Esta profecía ya se cumplió mucho antes de Jesús. Y los reyes de Asiria halló un conspiro en Osea y por lo tanto le fue subordinado a sí mismo a él por 8 años. Aunque la calculación explícita en la Biblia, sin embargo, no es posible deducirlo de ella de la Baraita de Seder Olam, en el tercer exilio tomó lugar en el 6.º año de Ezequías, y en el 9.º año de la rebelión de Oseas, cuando Samaria, que es el capital, fue capitalizado y todo el mundo fue exiliado. Es de ahí que se declara aquí que no hay descanso, no hay para los adversarios, quien opresionará, opresionará. Y la tierra de Israel, mencionado aquí en este pasaje, en la cual mirarán a la tierra. Esta fue la primera vez que fue tomado suavemente a exilio la tierra de Zebulún. La mitad del exilio, y por lo tanto era la primera vez que fueron tratados de una forma suavemente al exilio de la tierra de Zebulún y Naftali. También la segunda fue exiliado los 2 y mitad tribus, en la cual fue la parte del lado de Jordán, y el último fue su removación total. Aunque Zebulón es mencionado en Segunda de Reyes capítulo 15, verso 29 de la tribu, también fue exiliado en las tribus vecinas de Naftali. El rabino Kimshi dice lo siguiente, y señala algo mucho más, que aparece que el tema de aquí fue algo tratado suavemente y fue totalmente idéntico al tema de ser tratado duramente. Y no es así. El primer exilio fue perpetuado por Tiglat-Pileser, y el segundo por Pul, y el tercero por Sennacherib. Tres, lo que es ola de exilio. Este es el tema, por lo tanto, es un indeterminante pronombre que significa uno. Pero ahí no termina. Dice, pero el último es aceptado un golpe más doloroso por el camino hacia el mar, y el otro lado del Jordán, dice el profeta, en Galilea de los gentiles. De nuevo, Galilea de los gentiles. Y ahí es donde vamos a ver un poco más, que fue tratado fuertemente.
Y entonces comienza el verso 1 del capítulo 9. El pueblo que anduvo en oscuridad ha visto una gran luz. Los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, sobre ellos ha brillado la luz. ¿Quién es este? El pueblo quien caminó en oscuridad, los habitantes de Jerusalén que fueron traídos a tinieblas concerniente a la caída de la mano de Sennacherib. ¿Quién es este? ¿Y qué es, y compara esto con lo que es Ezequías? En el capítulo 7, verso 3, este día es el día de angustia, de debate y de blasfemia, que ellos han visto una gran luz. Sennacherib cayó con todo su ejército. Y el profeta hace un contraste de las dos naciones, Judá y Israel, donde Israel prosperó y fue destinado a sufrir una caída de la cual nunca más habría de recuperarse, de otra mano Judá, la cual estaba en peligro de ser destruido, fue por primero Israel, Aram y más tarde por Asiria, y fue destinado a ver una gran luz en el año 15 de Ezequías, cuando Asiria habría de sufrir un golpe milagroso en su caída. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Los profetas comparan el pueblo de Jerusalén como hombres ciegos que no podía ver cómo caminaban. Estaban en tanto dolor de angustia, era tan grande. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ellos, el ejército de Sennacherib había rodeado lo que era Jerusalén. Voy a darle un vislumbre